Grupo Metrópoli informa. Primero agradecemos su paciencia. Ha sido una jornada muy larga, una jornada fundamentalmente de gran provecho, en la que en primer lugar hicimos una evaluación de cómo vamos a partir de 13 de mayo, está a punto de cumplirse un mes en el que la estrategia fue anunciada y en el que tenemos resultados muy importantes, particularmente la disminución de la violencia. Es un tema que fue el primer compromiso que se ha expuesto, y luego la baja sensible en los diferentes delitos que aquejaban a las diferentes zonas del estado de Tamaulipas. Hemos hecho una revisión, encontramos que había una disminución importante, sensible en algunas otras vamos a paso firme, y que esto nos hace ver que la estrategia está funcionando. Y por supuesto que fundamentalmente desde aquí quiero agradecer al pueblo de Tamaulipas, porque cada vez sentimos más su participación, su colaboración, su denuncia, y que nos permite ir, por supuesto, con mayor efectividad a los casos que se nos señalan y encontrar los resultados que todos teníamos programados y pensados. Hoy, además de la reunión de evaluación, en la que se revisaron las 4 zonas y el topo, esto quiere decir que no solo se atienden, como lo hemos comentado una y otra vez, estas zonas, sino también el resto de los municipios. Todos los tamaulipecos, por supuesto, son importantes para esa estrategia que sigue el gobierno de la República en respaldo y apoyo al gobierno del Estado. Como lo dijo el gobernador, y lo que anunciamos hace casi un mes, es que se crearía la universidad. Ya está el diseño, ya está el proyecto, y por supuesto también ya están los recursos. Dentro de un par de semanas iniciaremos ya la construcción, junto con el gobierno del Estado, de lo que será un espacio de preparación pensado en el mediano y el largo plazo. Queremos que de ahí salgan profesionistas comprometidos con su Estado y con los conocimientos requeridos y necesarios.